El patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida a la presentación del libro Viaje a varias partes de Europa, escrito por Enriqueta y Ernestina Larrainzar. Vive el esplendor de la Europa del siglo XIX en los relatos de dos jóvenes viajeras mexicanas. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Soy Julia Palacios, académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y a nombre de FICSAC, nuestro Patronato de Fomento de Investigación y Cultura Superior AC, y de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, les doy la más cordial bienvenida a esta sala virtual para presentar el libro Viajes a varias partes de Europa, de las hermanas Enriqueta y Ernestina Larrainzar, editado por FICSAC y por la propia biblioteca. Antes de comenzar, me voy a permitir presentarles a los distinguidos miembros del Presidium Virtual que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el doctor Saúl Cuautle Quechol, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana. Padre, buenas tardes. También nos acompaña el maestro Pedro Padierna Bartning, presidente del Consejo Directivo del Patronato Económico y de Desarrollo de la Ibero, FICSAC. Maestro Padierna, buenas tardes. Para presentar el libro están presentes la maestra Teresa Matabuena Peláez, directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Tere, buenas tardes. También está con nosotros el maestro Luis Inclán Cienfuegos, coordinador de los acervos históricos de la biblioteca. Luis, buenas tardes. También nos acompaña la doctora María Eugenia Ponce Alcocer, distinguida historiadora y hasta hace unos meses académica de los acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Qué bueno verte, Maru. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña la maestra Cecilia Sandoval Macías, quien es responsable del Archivo Histórico Institucional de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Ceci, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues les damos un aplauso virtual en estas circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a dar inicio a esta presentación del libro con un mensaje del maestro Pedro Padierna Bartning, quien es presidente del Consejo Directivo del Patronato. Por favor, maestro. Muchas gracias, Julia. Y bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Desde luego, en nombre de quienes conformamos el patronato de la Universidad Iberoamericana, agradezco la asistencia de todos y cada uno de ustedes, quienes se encuentran, por un lado, conectados a través de Zoom, somos algunos, pero también sabemos que hay un número importante de personas, de audiencia que están por este medio que ahora nos une, el streaming a través de la universidad. Muchas gracias nuevamente. Particularmente quiero agradecer la presencia de nuestro rector, el doctor Saúl Cuautle Quechol, de la Compañía de Jesús. Esta es la primera vez que nuestro rector, ya en funciones, nos honra en la participación para presentar uno de nuestros libros que ya se ha hecho una tradición anual. Desde luego, pues también está presente la maestra Tere Matabuena Peláez, nuestra directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Con su visión, con su conocimiento, cada año nos pone frente a nosotros, frente al patronato, una tarea, la tarea de estar más cercana a la universidad para recuperar valiosos documentos de ese enorme acervo bibliográfico, para convertirlos pues en libros que la verdad, Tere, cada vez más tienen una enorme demanda, puesto que son libros indispensables e importantes para la trascendencia de la vida cultural. Saludo también con afecto a la doctora María Eugenia Ponce Alcocer, a la maestra Cecilia Sandoval Macías y al maestro Luis Héctor Inclán Cienfuegos. La verdad es que ellos están aquí no solamente por su prestigio académico, sino porque nos ayudaron mucho. Nos ayudaron mucho para elaborar un meticuloso estudio introductorio del viaje que realizaron las hermanas Larrainzar en las postrimerías del siglo XIX. Quizás a ustedes les parecería paradójico, ahora que estamos utilizando estas plataformas virtuales y en estos momentos de pandemia donde estamos recluidos en nuestros hogares,
que hablemos precisamente del tema de viajes. Y nos vino a la cabeza a los del sindicato, a los del patronato, que esto es muy importante porque a través de estos libros, a través de esta acción, estamos viviendo en una acción claramente inherente a lo que nos hace seres humanos. Nos lleva, aunque sea ahora leyendo y viendo las ilustraciones, a conocer nuevas tierras, a conocer nuevas culturas, nuevos idiomas. Y por eso consideramos que este año tan especial, esta majestuosa obra debería continuarse. El viaje a varias partes de Europa ofrece a la comunidad universitaria y al público en general, porque ya lo estamos haciendo, que nuestros libros no se queden solamente en la comunidad, sino se ofrecen al público en general, la oportunidad precisamente de acceder a libros y documentos antiguos, resguardados celosamente en la biblioteca Francisco Javier Clavijero de nuestra universidad. Estos libros, sin lugar a dudas, cada vez que los leo y los disfruto, me doy cuenta nuevamente que aportan una nueva luz a la historia de nuestro país, en un ejercicio de preservación, estudio y difusión del conocimiento. Esta nueva edición del viaje a varias partes de Europa cuenta precisamente, como lo mencionaba al principio, con un estudio introductorio que invita al lector a reflexionar sobre los discursos de viajes sucedidos en el siglo XIX, así como tiene también hermosas ilustraciones provenientes de fuentes decimonónicas que actualizan al texto publicado en 1880 por Ernestina y Enriqueta Larraín. Debo señalar que desde hace algunos años el Patronato de la Ibero se ha propuesto rescatar obras de alto valor histórico. En viaje a varias partes de Europa, la verdad es que podemos deleitarnos con una mirada de las jóvenes hermanas Larraín, quienes, desde una perspectiva muy mexicana, van delineando sus experiencias en algunas de las principales capitales europeas. En ese sentido, de las innumerables virtudes que tiene este libro, destaca que está escrito por mujeres y que además su versión original se publicó en entregas, narrando pues un fascinante viaje ocurrido en un periodo histórico complejo, en el que perciben y son testigos importantes cambios sociales y económicos que definieron el devenir mundial ya en el siguiente siglo, en el siglo XX. La presente edición incluye únicamente los 2 primeros tomos, que cubren el periplo de las autoras desde la Ciudad de México hasta su destino en San Petersburgo, donde su padre, don Manuel Arraiza, fungiría como representante del emperador Maximiliano de México. Con la presente publicación, el Patronato de la Ibero reitera su compromiso con el rescate y la difusión de ricos acervos bibliográficos mexicanos. Esperamos con ello contribuir al mejor conocimiento de nuestras raíces, a la comprensión de nuestro presente y, en consecuencia, a la edificación de una mejor sociedad. Tere, quiero reiterar mi agradecimiento así a ti y al personal administrativo y de acervo históricos de la biblioteca, así como muchas otras personas que nos hicieron posible la digitalización de la obra para dedicarse pues a este tiempo a elaborar un libro imprescindible y de primer nivel. Debo también extender mi agradecimiento a la maestra Silvia Schmeckels, nuestra vicerrectora académica, quien en todo momento ha respaldado los proyectos del patronato y sobre todo los proyectos del patronato que emprendemos con la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Nuevamente me despido, dando las gracias a todos los presentes. Les agradezco que nos acompañen en esta próxima hora, una hora que creo que va a ser muy importante, pues vamos a contar con personas que nos van a hablar en mayor profundidad del libro. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Padierna, por estas palabras. Y qué emoción, ¿verdad? Las hermanitas Larraín por Europa y haciendo estos mensajes. Está increíble
qué envidia en estos momentos, pero probablemente estarían transmitiendo por Facebook o por Instagram todo esto que hicieron hace muchos, muchos años de cómo veían Europa en esos momentos. Bueno, antes de continuar, quisiera saludar a las personas que nos están siguiendo dentro del marco de la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso que se está llevando a cabo en estos momentos y somos parte de esta feria con nuestras publicaciones desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y ahora, a continuación, le pido a nuestro rector, el doctor Saúl Cuautle Quechol de la Compañía de Jesús, por favor, nos dirija un mensaje. Padre, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues primero que nada, saludo con cariño al maestro Pedro Padierna, presidente del Consejo Directivo del Patronato FICSAC, y también a los miembros del Presidium Virtual que en estos momentos nos acompañan, especialmente, bueno, maestra Teresa Matabuena, doctora María Eugenia Ponce, maestra Cecilia Sandoval, maestro Luis Héctor Inclán, invitados especiales, bueno, pues a todos y a todos los que nos acompañan vía streaming en esta presentación del libro Viaje a varias partes del mundo. De verdad, bienvenidos, bienvenidas, y me da mucho gusto estar con ustedes. La presentación de este libro, especialmente, que guarda, como ya lo comentó Pedro, toda una gama de ilustraciones, de historias, de vínculos con una experiencia, pues es fruto de lo que tenemos en nuestra biblioteca Francisco Javier Clavijero, de nuestra querida Universidad Iberoamericana. Agradezco por ello a los miembros de FICSAC el que hayan rescatado esta historia, el que hayan logrado plasmarla ya en esta bonita edición, porque con ella se nota el compromiso de difusión y de rescatar los valiosos acervos bibliográficos de nuestra biblioteca, y con ello contribuyen a hacer que conozcamos más nuestro país, tengamos más cariño por lo que significa toda esa experiencia que se va generando a través de nuestros autores, de la gente que se dedicó a escribir su historia personal y que ahora sale a luz pública con esta edición. De verdad, esto va muy en sintonía con nuestra universidad, va muy en cercanía con lo que pretendemos, que es la difusión de la cultura, el ampliar el conocimiento y el generar una verdadera experiencia de lo que significa la propia vivencia humana. El título de esta obra, debo decirles que brota de la experiencia de dos mujeres, Enriqueta y Ernestina, como bien lo han comentado. Me evocó el título de este libro el recordar aquellas frases que comentan también los dos evangelistas, Marcos y Lucas. Ellos dicen en una frase que me parece importante: lo que hemos visto y oído es lo que ahora les narramos. Y yo creo que estas dos mujeres, Enriqueta y Ernestina, nos narran lo que han visto, lo que vieron, lo que oyeron y lo que ahora nosotros podemos gustar y saborear internamente. Gracias de verdad por ofrecernos en estos tiempos de confinamiento por la pandemia la posibilidad de viajar con la memoria y la imaginación a las sublimes ciudades de Europa. ¿Quién no va a recordar cada vez que vea estas imágenes y estas narraciones aquellos viajes, aquella historia que hemos logrado pues aquilatar durante nuestra estancia por esos rumbos y esas ciudades? De verdad agradezco por haberme invitado a esta presentación. Les felicito y animo a seguir dándonos más publicaciones tan bellas como estas. Muchas gracias y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, padre rector, por sus palabras. Muy amable. Y qué bueno tenerlo aquí, estrenándolo aquí en nuestra presentación del libro. Al contrario, gracias por invitarme. Pues ahora vamos a continuar con la presentación y pues las autoras, las encargadas, la biblioteca, esta biblioteca que es nuestra querida biblioteca Francisco Javier Clavijero, que produce y produce y produce y que tiene una capitana de barco extraordinaria que es la maestra Teresa Matabuena Peláez, quien es licenciada y maestra en historia por la Universidad Iberoamericana y pues desde hace muchos años está como coordinadora del área de acervos históricos y
posteriormente como directora desde el 2011 de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Ha recibido varios premios por sus publicaciones desde el 2003 al 2014 y también es miembro fundador de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados, AC, y miembro del Consejo de Memoria del Mundo México. Pues Tere Matabuena, por favor, te escuchamos. Perdón, me parece que Tere tiene un problema con el internet. Bueno, entonces no la tenemos. Entonces, ¿qué tal si seguimos con, vamos con la siguiente presentadora, que es María Eugenia Ponce, en lo que la maestra Matabuena se puede conectar? Entonces, bueno, presento a la doctora María Eugenia Ponce Alcocer, quien es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana y también tiene un doctorado por la Universidad de Leiden en Holanda, de todo ese grupo de historiadores que acabaron en Leiden, con quien tenemos una muy buena relación. Y fue académica de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero desde 1982 hasta hace unos meses. Bueno, tiene también varios premios, varios reconocimientos, 2 veces el premio Antonio García Cubas en categoría de divulgación científica y bueno, también premios internacionales, artículos y publicaciones. Maru, gracias por estar aquí y te escuchamos. No, al contrario, yo antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de haber colaborado en ese libro y de participar en esta presentación. Enriqueta y Ernestina Larraizan, como ya se ha dicho, escribieron el título Viaje a varias partes de Europa, que fue impreso en México en 4 volúmenes entre 1880 y 1882. Y gracias al apoyo de FICSAC, este libro y 20 más han salido a la luz, contribuyendo a divulgar los fondos documentales, fotográficos y bibliográficos de los acervos históricos que custodia la universidad. Los viajes en el pasado se dieron por diferentes motivos: exploración, afán de conquista, inquietudes científicas, espionaje, misiones diplomáticas, y ya adentrado el siglo XIX, gracias a los adelantos marítimos y los ferrocarriles, se pudieron realizar más desplazamientos hacia otros territorios y continentes por gusto y por turismo. Claro que para poder realizarlo se necesitaba gozar de una buena posición económica y social. Estos traslados van a ser paulatinos y no va a haber muchos viajeros mexicanos que lo puedan hacer. Fue menor el número de mujeres que viajaron y mucho más escaso el número de las que escribieron sobre los viajes que realizaron o los acontecimientos que presenciaron. Estas mujeres, como ya lo dije, pertenecieron a la clase privilegiada de la sociedad y realizaron estos viajes acompañados de sus padres o de sus maridos. Este es el caso de Ernestina y Enriqueta, que van a viajar con sus padres, su hermana mayor y su institutriz. Cuando ellas emprenden el viaje son 2 jovencitas. Ernestina tiene 12 años y Enriqueta 15. Y son hijas de Manuel Larraizar, un abogado oriundo de Chiapas, y Manuela Córdoba, de familia distinguida de Guatemala. Ambos padres provienen de familias con recursos económicos importantes y con una educación privilegiada. Para dar un ejemplo, por ejemplo, de quién es Manuel Larraizar, pues fue ministro plenipotenciario, es decir, embajador de México en Estados Unidos, y también ocupó un cargo público en el gobierno de Félix Zuluaga y varios en el imperio de Maximiliano. Las hermanas Larraizar van a salir de la Ciudad de México en febrero de 1866 para acompañar a su padre, que va a ser representante de México
del imperio de Maximiliano ante el imperio ruso, Dinamarca y Suecia. Y pocos días antes de que ellos emprenden el viaje, el emperador Napoleón III de Francia avisa a Maximiliano que ya no va a poder seguir ayudándolo en su empresa, lo que va a significar el retiro de las fuerzas francesas paulatinamente. Sí quisiera mencionar que antes de realizar este viaje, Enriqueta y Ernestina ya tenían en mente la idea de escribir un libro de viajes y de publicarlo. Ellas quieren narrar sus experiencias y pretenden que su libro sirva de guía al viajero mexicano en sus diferentes excursiones, pero también a los mexicanos que no pueden viajar fuera de su ciudad y que los transportaría, cito, a las capitales de Europa sin los trabajos, peligros e incomodidades de un viaje. Ellas van a considerar que los viajes son una fuente de instrucción por la novedad y variedad de lugares que conocen y que es una manera de aumentar sus conocimientos. Las autoras van a estar ausentes de México durante 8 años y van a recorrer diferentes lugares de América, de Europa, principalmente las principales capitales: Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Australia, Polonia y desde luego Rusia. En ellas van a visitar sus edificios y monumentos más notables y van a observar sus usos y costumbres. Y con el objeto de escribir posteriormente sobre su viaje, van a tomar apuntes de lo que más les llama la atención y van a acompañarse de las guías de viaje, que eran algo novedoso para esa época. Ernestina y Enriqueta son unas personas sumamente observadoras y van a ofrecer a los lectores descripciones muy minuciosas, lo que nos permite conocer la manera de ser, de comportarse y las tradiciones propias de los diferentes lugares que van conociendo. Los comentarios de las autoras de la obra dejan ver la admiración que tienen sobre los diferentes países que van conociendo y hacen observaciones en las que comparan la belleza de las ciudades que visitan con las de las ciudades de México, y pues en esos momentos las ciudades de su país de origen salen perdiendo. Ellas advierten poco antes de llegar a Europa que van a describir las diferentes capitales que van recorriendo con gran esmero y cuidado, y que van a visitar los lugares más interesantes y que, como cualquier viajero que lo hace, van a investigar todo para conocer lo más importante y lo más curioso de cada uno de esos países. Y están convencidas de que en Europa van a encontrar grandes tesoros, ya que consideran que esas capitales son las joyas más valiosas de lo que tiene el universo. Hay que aclarar que ellas tienen una educación privilegiada, se ven favorecidas porque su padre es un abogado, un diplomático y un hombre interesado en la historia. Y las meditaciones que ellas hacen a lo largo del texto proceden de unas personas más maduras. Entonces van a releer los apuntes que hacen de lo que ven en su estadía en Europa, van a reflexionar sobre la historia, la naturaleza humana y después van a plasmar sus ideas en el texto. Su destino principal, como yo les había comentado, es Rusia, pero pasan primero por Inglaterra, por Francia, por Berlín. Y, por ejemplo, en Berlín ellas opinan que Berlín es triste porque el carácter de los prusianos es áspero y retraído. Y, por ejemplo, lo van a comparar mucho con el carácter francés,
que es muy alegre y que les gusta la vida al aire libre. La familia Larraizar va a mostrar su interés en el aspecto cultural de los países que visita, ya que generalmente van a asistir a bibliotecas y a museos. Y finalmente, después de 7 meses, llegan a San Petersburgo, que es el destino final de su viaje. Y ahí Manuel Larraizar va a ser el representante diplomático del imperio de Maximiliano, no solamente en el imperio ruso, sino también en Dinamarca y Suecia, y van a establecer el consulado en Kronstadt, que es una isla que está situada frente a San Petersburgo, en el Báltico. Ellas van a recorrer Rusia, principalmente San Petersburgo y sus alrededores, y, por ejemplo, van a ir a instituciones de enseñanza para mujeres y consideran que van a ver los planes de estudio de las diferentes instituciones, y entonces ellos consideran que esos planes hacen a las mujeres de esa época de clase alta tener una visión muy amplia y una educación muy completa que les va a permitir manejarse en cualquier lugar y en cualquier medio en el que ellas se ubiquen. A ellas les va a gustar mucho San Petersburgo, pero advierten que para poder gozar de esta belleza de ciudad tienen que permanecer un largo periodo de tiempo, porque considera San Petersburgo es una cuando es verano y otra cuando es invierno. Y entonces es una ciudad que va a ir cambiando conforme las estaciones. Como ya mencioné, son muy jóvenes y por su edad no van a poder participar de muchos eventos a los que asistieron sus padres. Y las descripciones que les hacen sus familiares sobre diversos eventos son los que ellas van a recopilar para después plasmarlas en su libro. Por ejemplo, asistieron sus familiares a los diferentes bailes que se celebraron con motivo del casamiento del hijo del zar, el futuro Alejandro III, y van a quedar admiradas por la pompa y majestad que se vieron en ellas. Opinan, por ejemplo, del carácter ruso, que es en general frío, como su clima, y ellas consideran, cito, que el bajo pueblo lleva impreso siempre un sello de tristeza, quizá resultado de su larga esclavitud, pero que tienen 2 grandes cualidades los rusos, la de ser siempre muy hospitalarios y en extremo generosos. Ellas piensan que la educación de los campesinos está todavía muy atrasada y se nota que el pueblo está todavía en la ignorancia y que la civilización todavía no los ha despertado. Finalmente, con la caída del imperio de Maximiliano, el 19 de junio de 1867, se tienen que retirar. Y entonces es necesario buscar salir del país para buscar un lugar donde permanecer, y no pueden regresar a México porque al formar parte del gobierno de Maximiliano se les consideraba traidor a la patria. Ernestina y Enriqueta consideran que la labor que realizó su padre fue muy benéfica, ya que el nombre de México era poco conocido por su posición geográfica y porque todos creían que estábamos sumergidos aún en la incivilización y la barbarie. Saliendo de San Petersburgo, la familia pasa unos meses en Europa y ya a finales de 1867 emprende el regreso a América. Lo hacen desde luego por barco hasta Cuba y después llegan a Guatemala. Y ahí van a permanecer casi 4 años, posiblemente porque era la tierra natal de su madre, y van a poder regresar a México después de marzo de 1873, en que el presidente Lerdo de Tejada
da una ley de amnistía para que puedan regresar todos los exiliados a su patria. Ernestina y Enriqueta concluyen su obra manifestando que el viaje que habían hecho les había proporcionado un gran número de experiencia, de recuerdos y de impresiones, pero que les era muy grato regresar a su país. Consideramos que su libro es una fuente valiosa para el conocimiento de realidades diferentes a las propias. Son mujeres que observaron y describieron minuciosamente las ciudades y culturas que conocieron. Pudieron reconstruir su viaje al consultar sus apuntes y otros libros ya de regreso en México. Y van a manifestar su opinión al describir las ciudades, las personas, y en muchos casos van a alternarlas con su valoración, donde se resalta la perspectiva del mundo de quien escribe y su posición en el mundo. En este caso, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. A lo largo del libro mencionan a los autores que han leído y para la época hacen gala de una cultura poco habitual en las mujeres. A través del escrito, las hermanas Larrainzan podemos conocer al otro. Son un testimonio que manifiesta intereses, inquietudes y preocupaciones de las autoras que nos permiten adentrarnos en las formas de vida de los países que visitaron, pero también acercarnos a unas jóvenes con una educación fuera de lo común para una mujer mexicana del siglo XIX. El texto es rico en comentarios y tiene observaciones interesantes sobre las culturas que conocieron, pero que también nos permite conocer cómo consideraban a la sociedad y a las costumbres propias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu Ponce, por esta descripción tan linda del libro. Y ahora sí, pues ya tenemos a la maestra Tere Matabuena, que el momento que iba a hablar, pues desapareció, pero así sucede con la virtualidad. Así es que no te vuelvo a presentar, Tere Matabuena, directora de la biblioteca, Francisco Javier Clavijero, pero sobre todo alguien con una creatividad desbordada y que hace libros muy, muy hermosos. Bueno, Tere, te escuchamos. Gracias, Julia. Gracias a todos, al Presidium por acompañarnos. Un agradecimiento a los que están acompañando y un agradecimiento especial a FICSAC por esta presentación y por el libro. Bueno, antes que nada tengo que decirles que cuando se me fue la pantalla, si me apuñalan no sangro. O sea, me pegué un susto y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Soy yo, es el internet y bueno. Pero ya, gracias a Dios, pude regresar. Espero no irme. Y yo quiero comentar un poco el porqué de los libros, porqué de estos libros que FICSAC ha realizado con nosotros y que nosotros hemos realizado con FICSAC. Yo creo que una de las grandes ventajas para mí de trabajar en una biblioteca y en un acervo histórico, como trabajé durante muchos años y ahora en la dirección de la biblioteca, es encontrar tesoros del pasado. O sea, todas aquellas cosas que guardamos en los acervos históricos de la universidad por alguna razón, y recorriendo los pasillos de acervos históricos uno se encuentra como diferentes tesoros. Pero, y a mí siempre me ha gustado que compartir esos tesoros con las personas que no tienen el mismo privilegio que yo de verlos en mano, de poder tocarlos, de tenerlos ahí, de disfrutarlos. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer ediciones de estos libros, ediciones donde diéramos a conocer a las otras personas que no tienen acceso a los acervos históricos, lo que nosotros vemos. Pero para esto necesitaba un cómplice, o sea, una persona que en este caso es FICSAC, que más bien es el patronato de la universidad, que nos ayudara a poderlos publicar, ¿no? Y entonces empezamos esta labor de búsqueda. Ya, como comentó Pedro, ya casi es una tradición, ya llevamos casi 20 años produciendo libros con FICSAC, y de lo más variado, y primero fueron álbumes fotográficos, luego buscamos alguna celebración, luego buscamos libros ilustrados, luego fuimos con los libros de viajes. Entonces, recorriendo estos pasillos de acervos históricos, me encontré con el libro de El viaje a varias partes de Europa de las hermanas Larrainzar. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que Ernestina Larrainzar tiene nombre de calle.
Y un alumno mío de hace muchos años, que era extranjero, decía que en México la importancia de los héroes era el tamaño de la calle, según él, ¿no? Entonces, bueno, pues Ernestina Larraíza, de verdad, su calle es muy cortita. Va de Gabriel Mancera a Amores, entonces tiene como poca importancia. Pero bueno, tiene nombre de calle en la Colonia del Valle y por eso pues yo conocía la calle. Y entonces me acerqué al libro de Ernestina y Enriqueta Larraíza. Entonces, bueno, esto de qué piensan dos señoritas mexicanas de Europa que tienen la posibilidad de ir, cómo lloran desde la partida, de que dejan su casa a las 4 de la mañana, nos pareció como muy interesante, ¿no? Pero muchas de estas obras del siglo XIX adolecen de ilustraciones, o sea, no están enriquecidas con ilustraciones, a lo mejor a las señoritas Larraíza, como la estaban viendo, no les pareció interesante. Entonces, ya desde hace varios años hemos hecho un trabajo que es de buscar esos lugares, o sea, los lugares que mencionan los libros, en otros libros donde se puede ver el Louvre, se puede ver Inglaterra, se puede ver el ferrocarril, se puede ver el barco, como ellas lo vieron. Entonces enriquecemos los libros con estas ilustraciones. Realmente es un reto ilustrar, o sea, es un reto ilustrar porque hay que leer el capítulo, hay que pensar 10 o 20 cosas con lo que ese capítulo se pueda ilustrar y buscarlo en los acervos, realmente lo que encontramos. Esto nos lleva, por ejemplo, que tenemos un rico acervo, o sea, tenemos un acervo de libros antiguos y raros, de revistas antiguas, de documentos verdaderamente invaluable que nos permite ilustrar casi cualquier cosa antigua. Entonces, esta búsqueda, y al mismo tiempo nosotros nos enriquecemos haciendo la búsqueda, porque mientras más buscamos, más conocemos nuestro propio acervo, porque estamos hablando de más de 100,000 libros antiguos y raros y más de 300 títulos de revistas de los siglos XVIII y XIX. Entonces, bueno, pues tampoco podemos conocerlo todo. Entonces, una vez que definimos el libro, que generalmente convencemos a FICSAC de cuál es, o ellos nos convencen de cuál es el que les hizo, nos damos a la tarea de hacerle un estudio introductorio para poder entender en qué contexto se dio, como Maru ya nos acaba de explicar, qué pensaban, por qué pensaban, quiénes eran estas personas, por qué viajaron, a dónde viajaron, con qué características, porque según el objetivo del viaje y el viajero, pues la narración cambia. Entonces no es lo mismo una narración de un viaje, digámoslo así, de exploración que de un viaje de placer, como podría ser este. No es lo mismo la visión de un hombre que de una mujer, de una mexicana que de un canadiense. O sea, todo esto va cambiando, entonces hay que poner al autor y sus circunstancias. Entonces, bueno, una vez que ya se hace eso, pues se da uno al trabajo de editar el libro, que uno piensa que es algo muy fácil, ¿no? Bueno, pues cojo el texto del siglo XIX, lo transcribo y adelante. No, hay que actualizar la ortografía, hay que buscar las ilustraciones, hay que anotar el texto porque si el lugar del que están hablando cambió. Y hay que ver quiénes son las autoras, en este caso las hermanitas Larraíza. Y lo que más nos pareció más raro es que todo lo que hacían, lo hacían juntas. O sea, todas las obras, que son 2 o 3 en las que aparecen, ellas las hacen juntas, y luego su biografía es como muy oscura, pocos datos hay de ellas, y bueno, se llega a decir que en algunos textos piensan que son gemelas, en otros piensan que se llevan un par de años de edad. Ernestina, después de todos estos viajes, a principios del siglo XX, crea un convento de monjas que actualmente todavía existe. Tratamos de contactarnos con las monjas de ese convento, pero nunca nos pudieron dar una cita para ir a ver, para ver si ellas tenían una fotografía de Ernestina Larraíza, aunque sea ya de grande, para poder enriquecer el libro, ¿no? Y el caso es que es un trabajo en conjunto, podemos tener acceso a las imágenes, a los libros porque están catalogados, todo un trabajo de la biblioteca es un trabajo en conjunto, en donde todos hacen desde una pequeña parte hasta esta más académica que hacemos los académicos de acervos históricos y yo desde la dirección de biblioteca, pero todo es un trabajo en conjunto que para que el libro salga todo tiene que irse encadenando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la
la historia, y agradezco a FICSAC realmente por ser nuestro cómplice en dar a conocer los tesoros de acervos históricos para que todos puedan tener acceso a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tere Matabuena, por esta presentación. Y además, qué divertido trabajo y qué buen trabajo, como tú dices. Muy afortunada. Bueno, pues a continuación vamos le solicito a la maestra Cecilia Sandoval Macías, por favor, nos haga su presentación. Ceci Sandoval es maestra en Historia y Data, la doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, es académica de tiempo completo y responsable del archivo histórico institucional de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, y pues recientemente forma parte de la mesa directiva del Ateneo Español de México como vocal de archivo y biblioteca. Así es que enhorabuena por ese nombramiento reciente, Ceci, y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues antes que nada me sumo a la bienvenida y al agradecimiento a todos los que nos están escuchando en esta tarde de luz dorada de otoño, de octubre en la Ciudad de México. Y bueno, yo también quiero agradecer a FICSAC y a la biblioteca, naturalmente a la Ibero, la oportunidad de participar en la creación de este libro tan hermoso, o más bien dicho, en su recreación, en su reinterpretación. A mí me gustaría sumarme, en primer lugar, al comentario de Tere Matabuena, la directora de la biblioteca, en la que ella comenta que hacemos un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. A mí lo que me compete o lo que me tocó hacer para este libro fue, además de proponer una serie de ilustraciones, fue hacer un estudio introductorio o dar mi versión de cómo mi lectura del libro de las hermanas Larrainzar me permite entender la historia de nuestro país. Y aquí quiero también hacer un comentario sobre un poco cómo se hace historia en la Universidad Iberoamericana. Tiene muchos matices y en uno de ellos se trata de acercarnos a la historia comprendiendo que al ser observadores hacemos observaciones de quienes observan esa misma historia y participan en ella. Entonces, en este sentido, lo que yo hice fue hacer un texto sobre la mirada de las hermanas Larrainzar. Ya la doctora Maru Ponce nos puso en contexto que son jóvenes muy pequeñas las que inician este viaje y casi 14 años después ya son mujeres quienes escriben, mujeres que gozan de una educación privilegiada, que gozaron de una oportunidad para poder viajar al viejo continente en unas condiciones que la situaba a la par de la nobleza y la realeza de las diferentes capitales europeas de aquel entonces. Bueno, entonces un poco a mí lo que me gustó de este libro, o lo que me fascinó cuando lo leí, fue que me hacía pensar en toda la narración que ellas estaban haciendo y en los silencios. Me invitó a pensar en los silencios de las hermanas Larrainzar, que era lo que no nos estaban contando, pero que en el margen, entre líneas, en su texto, en su narración, se alcanzaba a percibir. Y bueno, como ya lo comentaron mis antecesores, el libro tiene lugar en la tercera parte del siglo XIX, que es un momento profundamente caótico para todo el mundo, no solamente para México. Europa se encontraba sufriendo los efectos de lo que el historiador Eric Hobsbawm llamó la doble revolución, y son los efectos de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, que dan lugar más o menos en 1848 a las revoluciones de primavera que comienzan a manifestar revoluciones sociales que empiezan a cambiar la mentalidad del viejo continente. Ernestina y Enriqueta mencionan poco de la situación social de los países que van visitando. Sin embargo, nos empiezan a narrar
cómo va cambiando el paisaje de país en país y cómo se van incorporando los diferentes descubrimientos, los diferentes avances científicos. Ellas pueden participar, son partícipes de eventos tan importantes como la boda que nos narraba la doctora Ponce, pero también llaman nuestra atención de los trenes sofisticados de Nueva York, nos hablan el Támesis en Inglaterra y este sofisticado túnel que ya cuenta con electricidad, y nos van hablando también de sus impresiones en sus diferentes recorridos por el viejo continente. Algo que también me parece muy interesante mencionar, y es a lo que yo dediqué algunas líneas, es para ellas, o en su texto, hay dos conceptos que tienen una importancia fundamental. En primer lugar, el concepto del imperio, y en segundo lugar, el concepto de nacionalismo. ¿Qué está pasando en México en este momento? Como Maru Ponce ya lo había comentado, el padre de las hermanas Larrainzar es embajador y representante de la corona mexicana y del imperio de Maximiliano en las cortes de Rusia, de Suecia y de Dinamarca. Pero también es importante que tengamos en cuenta, cuando realizamos nuestra lectura, que el imperio de Maximiliano cae a casi un año y medio de iniciado el viaje de las hermanas Larrainzar, y el emperador es fusilado con la caída de los conservadores. Entonces estamos viendo cómo ellas empiezan a construir una mirada, o cómo, más bien dicho, cómo miran, cómo observan Europa desde un México que tiene una profunda idea conservadora, en la que se pretende que el imperio, que esta monarquía, traiga paz a un país que ha estado buena parte del siglo XIX envuelto en trifulcas, en guerras y en invasiones. Entonces esto es súper interesante, porque al mismo tiempo que ellas hablan de un México al que quieren, al que regresan con mucha ilusión, como ya nos lo comentaron hace un momento, ellas están construyendo una mirada desde Europa. Ellas conciben un México imperial, y es desde este México imperial desde donde comienzan a narrar sus impresiones de las diferentes capitales europeas. A mí me parece que es un texto riquísimo, en el cual podemos comprender, o podemos hacer un viaje de ida y de vuelta, por decirlo de alguna manera. Vemos cómo las hermanas Larrainzar, desde una posición inédita, privilegiada y profundamente interesante, dibujan una Europa desde un México imperial, que tarde o temprano caerá, como lo acabo de comentar, desaparece para dar paso a otra posibilidad, el México liberal. Pero me parece que es como muy interesante observar entonces esta forma en la que ellas van construyendo su mirada como mexicanas de las diferentes ciudades europeas. Es una textualidad femenina muy delicada la que nos entregan. Es un libro francamente hermoso. Las ilustraciones que se lograron reunir para el mismo nos llevan de la mano también de la narración que ellas van haciendo, ¿no? Podemos emocionarnos con ellas cuando, en lo que eran en aquel entonces las afueras de París, asisten a un espectáculo de luces en donde se iluminan fuentes y hay música y hay feria. Sin embargo, también ellas mencionan, muy de soslayo, pero es interesante ver esos pequeños apuntes, cómo de repente visitan una fábrica de textiles en Manchester, o cómo van a la fábrica de porcelana en Sèvres, ¿no? Entonces nos permiten ver entre líneas cómo se va transformando esta Europa, cómo el siglo XIX va a dar paso a los matices que van a cambiar el rostro del mundo tras la Primera Guerra Mundial. Algo que también es un verdadero deleite dentro del texto de las hermanas Larrainzar son dos narraciones que insertan y que van acompañando su propia, la historia que nos van contando. Son dos historias fantásticas, dos ficciones, una incluso la encarnan en una compañera de viaje que las acompaña desde la Ciudad de México hasta su destino en Nueva York. Y la segunda se trata de un texto que descubren por ahí, no voy a dar ningún spoiler, pero que va narrando y las va acompañando hasta el final del viaje.
En estos textos, en estas novelas que ellas incorporan con gran habilidad, podemos ver también parte de la mentalidad conservadora de la época, de cuáles eran los valores más apreciados de ese momento y de una profunda religiosidad en las hermanas Larrainzar, que como ya nos dijo Tere, una vez que regresan a México, fundan la Congregación de las Hijas del Calvario en 1885. Entonces, este hermoso libro nos posibilita muchas lecturas, la lectura para el viajero, para el curioso, para el historiador, para quien quiere conocer acerca de cómo las mujeres concebían el mundo y cómo lo escribían, pero también nos da a través de su silencio, de lo que callan, una mirada a las transformaciones y a lo que ocurría en este caos del siglo XIX, a sus cambios sociales, a las caídas de los diferentes regímenes que gobernaban en aquel entonces el mundo y sobre todo cómo el progreso va comenzando a modelar no solamente Europa, sino también México. Yo les recomiendo a todos que lo lean, en realidad es una delicia, es un libro muy hermoso y que tiene diferentes lecturas. Cada uno de nosotros podrá descubrir cuál es la puerta y cuál es la entrada más afortunada para leerlas y seguramente disfrutaremos en su compañía. Agradezco mucho el espacio y que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias, Ceci. Pues se antoja ya con todo lo que nos has comentado. Delicioso este libro. Y bueno, pues vamos a concluir estas presentaciones con la participación del maestro Luis Inclán Cienfuegos, quien es académico de tiempo completo de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, en donde coordina precisamente el área de acervos históricos. Y bueno, pues él ha sido editor de varias revistas por muchos años y actualmente es miembro desde el 99 de la Modern Language Association of America. Alguien de lenguas, alguien de letras y alguien de acervos históricos. Luis, por favor. Muchas gracias, Julia. Gracias a FICSAC por la oportunidad de compartirles algunas ideas en torno al trabajo de edición del libro, que es lo que a mí me corresponde hacer, ¿no? Y creo que es muy importante porque, como estaba diciendo Tere Matabuena, uno podría pensar que tratándose de un libro publicado ya, pues el trabajo se reduce a transcribirlo y publicarlo tal cual, ¿no? La verdad es que es un trabajo muy arduo. Para empezar, estamos hablando que los 2 tomos originales pues son muy voluminosos, ¿no? Su tamaño es pequeño, pero son bastantes páginas, estamos hablando de cerca de 600 páginas. Y quisiera que ustedes, si tienen la oportunidad de tener el libro en sus manos, piensen que ese texto se revisó al menos 3 veces. Cada una de las palabras que están escritas ahí fueron transcritas por un equipo de becarias y de compañeras administrativas del área de acervos históricos de la biblioteca. Se tuvo que hacer la transcripción porque antes de que alguien me pregunte, bueno, ¿y por qué no usaron software de reconocimiento de caracteres? Que esa es una posibilidad en estas épocas. Hay que recordar que ese software está hecho para reconocer los tipos modernos y la tipografía del siglo XIX que se utilizó en la imprenta de Filomeno Mata para imprimir esas entregas originales del relato de las hermanas Larrainzar no se reconocen fácilmente. Entonces, hubo que hacer una transcripción palabra por palabra primero y después hacer muchos ajustes, ¿no? Como decía Tere, uno tiene que actualizar la ortografía, pero a veces ese es el menor de los problemas. El texto original tiene muchísimas erratas. Tiene cambios de letras, palabras escritas de manera equivocada, incluso para la ortografía de la época, y que tenemos que actualizar pensando en cuál es la función de estos libros
y quiénes son las potenciales lectoras, los potenciales lectores en nuestra época de estos textos, ¿no? El objetivo es hacer una edición que llegue al mayor número posible de personas, que sea accesible para el mayor número posible de personas y puedan apreciar estas joyas que, como decía Tere, pues nos vamos encontrando en los acervos históricos. Entonces, repasaba un poco las notas y el texto que ustedes pueden encontrar en el mismo libro donde hablo de esta experiencia de edición del libro de las hermanas Larrainzar. Y recordaba que, por ejemplo, los capítulos estaban mal numerados, lo cual al principio nos provocó algunos problemas porque nos estábamos repartiendo quiénes transcribían las partes y no nos salían los números, hasta que caímos en cuenta de que estos dos volúmenes tenían errores en la numeración, ¿no? Por ahí empezamos. Luego teníamos que seguir con lo que les digo, son una gran cantidad de ratas. Y otro trabajo que fue muy importante que tuvimos que hacer es revisar la ortografía de los nombres de las ciudades, de los museos, porque a veces las hermanas Larrainzar parece que escriben a partir de las notas, como ya se dijo, hacen el viaje y es varios años después que deciden escribir su relato y publicarlo. Las hermanas Larrainzar parece que leen sus notas y no reconocen qué es lo que escriben ahí. Entonces, imagínense, y lo verán ustedes en el texto, que cada museo, cada calle, cada almacén, cada parque, pues teníamos que ir revisando si efectivamente, en los casos sobre todo en que no eran reconocidos o no son lugares muy visitados o en ciudades no tan turísticas, si efectivamente esos sitios existen y si se escriben así, ¿no? Entonces, todos esos detalles se tienen que cuidar cuando se hace una edición de un texto decimonónico, como es este caso. Entonces, no es una labor tan sencilla, hay al menos 3 lecturas, más otra que siempre yo agradezco mucho, hace el impresor de los libros, nuestro amigo Antonio Laguna, que es una persona sumamente profesional y que lee con minuciosidad, con gran detalle los textos que le presentamos y siempre nos ayuda a que sean mucho más legibles que como nosotros lo hicimos. Decía un amigo mío, profesor del Departamento de Letras, en algún tiempo también compañero en la biblioteca, Antonio Tenorio, que el trabajo de la edición es un trabajo que generalmente pasa desapercibido si se hace bien. Si se hace mal y hay errores, pues obviamente van a destacar esos errores y alguien dirá, ¿cómo es posible que esto se hizo? Entonces, es una labor ardua. Creo que el testimonio más directo de lo difícil que fue trabajar con este texto y poderle dar una forma que sea más amigable y más comprensible para un lector contemporáneo, lo pueden dar las mismas becarias que ayudaron en la transcripción. Quiero dar sus nombres, son Camila del Águila, son también Andrea Mezcua, Alexa Santiago y mis compañeras del área de acervos históricos, Laura Hernández y Norma Parra, que en varias ocasiones me llamaban y me decían, oye, esto no lo encuentro en el diccionario, esto, pues así se escribía en la época, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a normalizar con las prácticas actuales de escritura? En fin, ese fue un trabajo muy, muy, muy arduo y esperamos que lo que se haya logrado es un texto comprensible para todas las personas que puedan acceder a él. El otro asunto que quiero comentar, y ya lo adelantaba Ceci Sandoval en su comentario, son las 2 novelas que las hermanas Larrainzar insertan en medio de su propio relato. Me parece un recurso muy interesante, si bien no son novelas que destaquen por su novedad o por la gran calidad literaria que tengan, sus
personajes y las situaciones que viven son en ciertos momentos inverosímiles, muy hiperbólicas, muy exageradas. Los malos son malos de caricatura prácticamente, y las personas nobles, ¿no? Como Marta, que es esta compañera que bien decía Ceci, se encarna como compañera de viaje de ellas, es toda virtud, ¿no? Aunque llega a dudar y por eso se mete en problemas al desobedecer a sus padres. Estas novelas tienen una función muy importante para el relato. Uno va avanzando en lo que las hermanas Larrainzar cuentan, se encuentran, los grandes almacenes, los museos, los parques, las calles, y llega el momento en que el relato puede ser un tanto abrumador porque se detienen en los detalles, en cómo están vestidas las personas, qué están comerciando. Ese relato tan minucioso, de repente necesita que aparezca algo, una intriga que nos permita seguir leyendo. Son como pequeños descansos y eso es lo que proporcionan estas novelas edificantes en donde hay dos personajes centrales. En una es Marta, esta mujer que parece acompañarlas, la hacen parte de su viaje, y el otro es Genaro, que es un personaje que surge de un manuscrito que ya se encuentran en un cementerio en Nueva York, ¿no? Y van contando la historia de él, van leyendo partes de la historia y eso es lo que nos cuentan. Y son esas intrigas, aunque las situaciones parezcan inverosímiles, muy exageradas, son esas intrigas las que nos van jalando para seguir leyendo. Queremos saber cómo va a terminar esa historia, aunque sabemos que por el tipo de narración, lo más seguro es que tengan un desenlace afortunado. Pero no vamos a contar más de esto. Eso queda en manos de cada lector, de cada lectora, para que lo pueda revisar. Solamente quisiera concluir nuevamente con un agradecimiento a FICSAC, a Dina, a Juan José, a Federica, que nos apoyan con todas las labores necesarias para poder llevar a cabo el libro. Por supuesto, a todos los miembros del patronato, a Pedro Padierna, a Tere, que nos tuvo la confianza el año pasado para que sacáramos adelante esta edición casi de manera autónoma, porque ella estaba haciendo otros 3 libros, entonces teníamos que ocuparnos de esta. Y por supuesto al equipo de becarias, a mis compañeras administrativas, Laura y Norma, de Acervos Históricos, y muy importante también a Carmen Montes y a Miguel Iturbe, que también son compañeros administrativos y que nos apoyaron para encontrar algunas de las imágenes que ilustran el libro. El libro tampoco hubiera podido terminarse si no es con el apoyo de Gerardo Morales, el maestro Gerardo Morales, que es el coordinador de automatización, y su equipo, José Luis Cortés particularmente, porque ellos son los que hacen la digitalización de las imágenes. Ahorita veía que preguntaban en el chat si son imágenes realizadas por las hermanas Larrainzar. No, como dice Tere, son imágenes que tomamos de otros libros, de otras revistas de la época y las trasladamos a esta edición. Con esto yo concluyo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su atención y gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, maestro Luis Inclán, por este making of del libro, ¿verdad? Bueno, y ahora les voy a pedir, por favor, a los miembros de esta sala virtual si encienden sus cámaras para que podamos proceder a la parte de preguntas y respuestas y este diálogo que nos han llegado varias preguntas ya. Bueno, preguntan dónde consiguen el libro. Una está en Amazon, lo pueden conseguir ya en Amazon, y en el sitio web de FICSAC. Así que, bueno, eso ya está para que lo puedan conseguir. Y luego acá es www.fixac.mx. Bueno, y aquí yo estoy teniendo un poco de problemas para ver las preguntas del chat. ¿Qué crees, Juan José? ¿Me las puedes decir? Porque de alguna manera no puedo ver las anteriores.
Aquí, bueno, voy a hacer una que sí puedo ver, que es, tengo una pregunta, ¿qué papel tuvo el viaje en el proceso de construcción nacional? ¿Quién de los presentadores nos responde? Mientras Juan José me pasa las preguntas de otra manera. Sí, Ceci, va. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta súper interesante. Quizá como construcción nacional el viaje no tuvo nada que ver, pero es muy interesante cómo las hermanas Larrainzar nos hablan de la posibilidad de un México monárquico, ¿no? Hay que entender que cuando empieza el viaje estamos en pleno imperio, segundo imperio, ¿no? De Maximiliano I. Y es al año y cachito de su viaje que el imperio termina. Y esto abre la puerta a la otra posibilidad, a la vía liberal para construir un México desde estas coordenadas de pensamiento. Pensemos que la historia mexicana de la primera mitad del siglo XIX, bueno, casi todo el siglo XIX mexicano, es muy caótica, es convulsa, y esta jovencísima nación está buscando la manera de cómo va a definir su identidad y cómo se va a gobernar. Entonces, si bien el viaje en realidad no incide, porque es una alegación diplomática que va a representar al imperio, pero no va a hacer ninguna negociación trascendental. Y justo a la mitad del viaje, o cuando está comenzando el viaje, perdón, el imperio termina, concluye. Pero lo que las hermanas Larrainzar nos dejan entrever a lo largo de su narración, de su escritura, es este momento en el que se articulan ambas posibilidades. La conservadora termina para dar paso a la liberal. Espero que con esto responda un poco a la pregunta. Ok, yo creo que sí, pero yo soy la que no puedo ver las preguntas anteriores. Juan José, ¿me auxilias? ¿O tú las lees? O creo que ya, no, me quedan las preguntas últimas nada más. Ok, Julia, no te preocupes. Bueno, no, aquí tengo otras. A ver. Sí. ¿Cuál es la opinión, Ceci, concretamente sobre los avances científicos que vivieron en ese momento las hermanas Larrainzar? Gracias. Me parece que ellas hablan con gran asombro, pero también, como lo dijeron quienes hablaron antes que yo, también con mucha cultura. Para ellas se asombran al ver la electricidad, al ver la luz de gas, al ver, por ejemplo, estos trenes que van volados en Nueva York. Sin embargo, saben que hay un progreso desarrollándose en Europa. Son personas muy cultas y lo que hacen es narrar estos avances de una manera como muy novedosa, pero también comprendiéndola. Y sí, por supuesto, los avances científicos están a lo largo prácticamente, o más bien dicho, los avances tecnológicos están a lo largo prácticamente de toda la narración. Recordemos que ellas visitan las capitales más avanzadas de Europa y están en unas situaciones muy agradables. Entonces están rodeando de todo el glamour y de todo el confort que este progreso permite. Gracias, Ceci. Por aquí también ya un poco Luis Inclán había hablado de esto, pero quisiera saber sobre las ilustraciones que están en el interior. ¿Cuál es su origen? Ya quedamos que no son de ellas, obviamente, y las buscaron. Luis, ¿quisieras abundar un poco más sobre esto? O Tere Matabuena, ya está levantando la mano. Yo te les digo, ¿no? En primer lugar, bueno, gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo creo que uno de los mayores retos de estos libros, primero me gustaría decir que no es un facsimilar, o sea, es una reedición ilustrada de un texto del siglo XIX. Un facsimilar sería un texto idéntico, o sea, tal como aparecieron sin ningún cambio. Pero nosotros quisimos ilustrarlo. Tenemos en Libros Antiguos y Raros, como les decía, una gran cantidad de libros y revistas de libros del siglo XV al XX y revistas del siglo XVIII al XX antiguas. Entonces, hubo una costumbre muy importante en el siglo XIX de hacer revistas ilustradas. Entonces, cada país tenía su revista ilustrada, Inglaterra, Francia, Italia, tenía sus revistas ilustradas,
Y México tuvo sus revistas ilustradas como fue El Mundo Ilustrado y El Tiempo Ilustrado. Esta característica sería como el Lola de aquella época, donde era mucho más importante la ilustración que el texto. Y como la ilustración era la fuente de comunicación, eran muy buenas ilustraciones. Primero era por grabadores y dibujantes, muy buenos artistas, que habían sido, que sacaban los dibujos del original. Y después, cuando la técnica fue avanzando, se cambió por la fotografía, ¿no? Entonces, para aquella época fue una gran novedad la fotografía. Viendo los 100 y 150 años después, yo prefiero los que están ilustrados con grabados y con dibujos, porque más era mejor la técnica de impresión que las de las fotografías en periódicos. Entonces, bueno, el reto es ir leyendo el texto. Y entonces uno va leyendo el texto de cada uno de los capítulos, y entonces uno va anotando con qué lo puede ilustrar. O sea, a lo mejor, pues si hablan del Louvre, si hablan del ferrocarril, si hablan de cómo tomaron el barco, o cómo hubo una tempestad, o lo que vieron en el mar, etcétera. Uno se va anotando con qué lo puede ilustrar. Entonces, cada capítulo tiene 15 o 20 posibles ilustraciones. Y entonces uno ya se va a los acervos a buscar en las revistas, a buscar en los libros algo que cubra esas 10 o 15, y a lo mejor de 10 o 15 se encuentran 2 ilustraciones, ¿no? Entonces a mí me encantaría tener pues la imagen de las fuentes iluminadas, pero pues solo encuentro las fuentes, ¿no? Entonces tiene que ir adaptando a lo que es el texto. Porque, y claro, es tratar de dar con una ilustración de la época lo que las hermanas Larrainzan veían. Nos es muy difícil imaginarnos actualmente cómo era el Louvre en 1880. No tenemos como otra idea, o cómo era, que había cuadros colgados de piso a techo. Entonces todo esto va como, entonces es un reto, y el reto nos lleva a conocer los acervos, ver la riqueza que tenemos, y cada vez poderlos aprovechar más, ¿no? Y la idea es también, a través de estas, y al ir nosotros conociendo los acervos, invitar a los alumnos y a los investigadores en que los conozcan, ¿no? Hacía muchos años, cuando la película del Titanic estaba de moda, encontramos en la ilustración francesa la fotografía con la que empieza la película. Entonces, cuando iban los alumnos de comunicación y se las enseñábamos, bueno, quedaban verdaderamente maravillados. Y luego, pues, todo el artículo de cómo se hundió el Titanic, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, les damos a los muchachos y a los investigadores contemporáneos el uso que pueden tener las fuentes antiguas, ¿no? No es algo que está muerto, no es algo que se pueda sacar de internet. O sea, es algo que solo está ahí, y solo conociéndolo se puede tener acceso a ellos. Y quiero hacer como un comentario que se me había olvidado comentar cuando hice mi presentación, y que es a raíz del comentario de Luis. Yo creo que una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer como directora es dejar ir los libros. O sea, dejar que los libros los hagan otros y no participar en ellos, ¿no? Entonces, sí realmente me es muy difícil, porque es una de las partes que más me gustan de lo que hago, y es como cuando uno deja ir un hijo, ¿no? O sea, uno tiene que dejar, yo no lo puedo hacer todo, todos tienen las mismas capacidades que puedo tener yo, quizás ideas diferentes, pero sí me costó mucho trabajo, porque tampoco soy Superman ni puedo Superwoman, como dirían ahorita, y no puedo participar en todo, aunque lo quisiera. Muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Bueno, es que ya tienes muchos hijos, ya, pero hay que tener más. Luis, ¿querías decir algo al respecto? Sí, dos comentarios rápidos nada más. Sobre las imágenes, señalar que es todo un arte, porque no basta con tener una imagen del Louvre o la imagen del ferrocarril, sino incluso en esta edición en algún momento teníamos una diferencia de opiniones. Por ejemplo, Maru recordará respecto a una ilustración del tren a Veracruz, que me parece que finalmente sí quedó en el libro, no lo recuerdo en este momento, ¿no? Pero decíamos, pero claro, ellas hacen el viaje en carreta, entonces el tren a Veracruz no existe. Ellas mencionan, porque recuerden que el libro se publica después, que
el tren a Veracruz ya se había construido, pero hasta ese tipo de detalles tenemos que cuidar o imaginar cuál es la posible reacción del lector. Entonces, no basta con tener una ilustración bonita, esa ilustración encaja en la narrativa del libro, en la época en la que se está escribiendo, no vamos a causar una confusión también ahí. Esa es una parte importante. Y lo otro es recordar que esta edición solamente cubre los 2 primeros tomos, que son el viaje de ida de las hermanas Larrainzar hasta San Petersburgo. Ya no incluimos los otros 2. El libro se podría volver sumamente voluminoso e incosteable. Y queríamos concentrarnos en esta percepción de 2 jóvenes mexicanas que se encuentran con lo que para ese momento es el paradigma del mundo civilizado, ¿no? Y como muy bien planteaba Ceci, una posibilidad que se estaba anhelando por cierta parte de la sociedad mexicana para convertirse en algo similar a lo que ellas van a conocer, ¿no? Lo que están encontrando ahí. Los otros 2 tomos, también teníamos ahí la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos para una edición posterior o qué? Finalmente se publicaron, hicimos ahí sí un facsímil electrónico, un PDF de los 2 últimos tomos, y si alguien está interesado en revisarlos, puede entrar al sitio de la biblioteca, que es www.biblioteca.ibero.mx/Larrainzar, y ahí están los últimos 2 tomos del viaje que narran el regreso de las hermanas Larrainzar, ¿no? Faltaría todavía el 5º tomo, que ese es un relato que hace su hermana, Elena, una mujer ya casada, que tuvo acceso a otros lugares y a otro tipo de ceremonias a las que ellas no. Eso es todo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos con el tiempo. No os quiero una pregunta más que me parece tan interesante, y gracias por las felicitaciones por el libro que están en el chat. Maru, preguntan ¿quién leía esto? ¿Quién leyó en su momento a las hermanitas Larrainzar? Bueno, poca gente. Definitivamente hay que tener presente que estamos hablando de que en 1882 hay aproximadamente 10 millones de habitantes en nuestro país y solamente el 7 u 8% sabe leer. Entonces es un número reducido, y aparte de ese porcentaje, ¿cuántos serían mujeres? Muchísimo más reducido. Entonces, realmente es un libro que está escrito para un sector muy privilegiado de la población. Y en ese sentido, digamos, pues también observamos, por eso yo hacía referencia al yo soy yo y mi circunstancia. O sea, está dirigido a un sector de la población desde un punto de vista muy específico. Bueno, Maru, pues con esto cerramos y creo que somos ahora mucho más privilegiados porque somos mucho más que podemos tener acceso a esta obra y a esta visión del mundo que sin duda nos enriquece con esta perspectiva, y sobre todo estas mujeres, estas hermanas que describen cómo veían el mundo en esos momentos. Bueno, sin más, nos despedimos. Yo quiero agradecer a todos quienes se han conectado y que han estado participando en esta transmisión a través del streaming por la Feria Cultural del Libro Ibero ITESO. Por supuesto, al señor rector, el doctor Saúl Cuautle, muchas gracias, al maestro Pedro Padierna, muchas gracias, a quienes estuvieron en el panel discutiendo y presentando el libro, y pues FICSAC, la biblioteca, son ya una pareja inseparable. Muchas gracias a la biblioteca por toda esta labor, y a FICSAC, a Dina Mejía, su directora, y a todo su equipo maravilloso, Juan José Solís,
Federica Porcu, Magnolia González, Ale Silva, y que hacen todo esto posible. Muchas, muchas gracias. Yo debería invitarles a un vino de honor, a celebrar afuera de esta sala, pero bueno, hagámoslo simbólicamente, brindemos y cuidémonos sobre todo. Muchas gracias y pues qué bueno que nos podemos conectar por esta vía y seguir moviendo el conocimiento y seguir moviendo todo lo que hacemos en la Universidad Iberoamericana, que es sumamente rico. Buenas tardes y que estén muy bien. Gracias. Adiós. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en la presentación del libro Viaje a varias partes de Europa. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias por ser parte de su patronato.